Hoy vemos la primera parte del capítulo 14 de Apocalipsis, que se compone a su vez de dos partes. La primera nos recuerda algo de los 144,000 consagrados, y en la segunda parte de lo que corresponde para hoy hay un mensaje de 3 ángeles. Entonces veamos con el corazón dispuesto qué es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Lo primero es que esta es una exhortación previa al castigo final de las copas. Recuerden que estamos en un pequeño paréntesis donde las cosas de la tierra están momentáneamente detenidas y son muchas las cosas espirituales que están ocurriendo en el cielo y también abajo, coordinadas con lo que ocurre arriba. Sin embargo, aquí hay una visión adelantada de la reunión de los 144,000 sellados. Apocalipsis 14:1. Miré que el Cordero estaba de pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Dijimos que el desarrollo de Apocalipsis no es estrictamente cronológico. Entonces, este pasaje no corresponde exactamente a la mitad de la tribulación, sino que es como una visión global de todo lo que ha ocurrido durante esos 7 años de tribulación. Por eso aquí se ven espiritualmente los 144,000 sellados de pie en el monte de Sión, y eso también nos autoriza a pensar que este monte de Sión no es el físico donde está asentada la ciudad de Jerusalén en la tierra, sino es el lugar alto en el cual se encuentra el trono de Dios en el cielo. También recibe el nombre del monte de Sión. Recordemos que el Señor siempre busca un remanente. Remanente quiere decir algo que ha quedado de entre un grupo mayor. Y entonces, una pregunta para arrancar: ¿tú estás dentro de un remanente apartado o, por el contrario, dentro de una multitud no determinada, indeterminada, es decir, no definida, una multitud que no se caracteriza por cosas que llamen la atención del corazón de Dios? ¿Cuáles multitudes son esas? Primero, la de los incrédulos, de entre los cuales son sacados los creyentes y algunos otros. Otra multitud no determinada es la de los simpatizantes. Se supone que salió de entre los incrédulos, pero estos simpatizantes se congregan en iglesias, oyen sermones por internet, tienen Biblias, pero no se deciden a iniciar una relación personal con el Señor. Esta es una multitud muy grande, mal llamada cristiana. Un grupo un poco más pequeño, pero igualmente abundante, que no es un remanente, sería el de las congregaciones de solo sermón y pecadoras. Son aquellos que van domingo tras domingo a congregarse, pero sus vidas no han cambiado. Estas también son multitudes, son grupos grandes. Un grupo un poco más pequeño que el anterior que acabamos de decir es el de los creyentes sin compromiso. Ninguno de estos grupos es el remanente, porque los creyentes comprometidos, fieles al Señor y obedientes, son realmente el remanente prácticamente final de todos estos grupos que acabamos de enunciar: incrédulos, simpatizantes, congregantes de solo sermón y creyentes sin compromiso. Finalmente se va decantando el verdadero creyente con mayúsculas en la palabra de Dios y en su compromiso con Dios y con su palabra.
Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, y aquí nos aclara cuál Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces sí hay un monte Sión espiritual, celestial, que es el receptáculo final del remanente de Dios. Por eso, estos 144.000 que se cita aquí son los mismos que vimos en Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. Es decir, el Israel espiritual, aquel que ha creído en el Mesías y que también compromete o abarca a la comunidad cristiana de esa tribulación, que son aquellos que se han convertido de corazón al Señor, tanto de judíos como de gentiles. Lo que nos quiere hacer caer en cuenta este versículo es que estos escogidos, estos consagrados a Dios, son o fueron sellados para ser protegidos de los ayes demoníacos que han de venir apresuradamente, que vinieron en los 3 anteriores y que van a venir con las 7 copas. Los ayes como simbolismo del castigo duro que viene sobre la tierra. Antes de que sean derramadas sobre la tierra las últimas 7 plagas, correspondiente a las 7 copas, se nos dice que los que son de Cristo son sellados para seguridad. Y esa es siempre la característica del remanente del Señor. Todos aquellos que han entregado su vida y su corazón al Señor tienen un sello de garantía divina, de protección. Nos lo recuerda el Salmo 91 y el Salmo 23, que ustedes conocen. Apocalipsis 14:2. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Este parece entonces el cuadro de un coro celestial que canta un nuevo canto de alabanza, y son los que han sido redimidos por el Cordero. Obviamente dentro de Apocalipsis se refiere a los redimidos durante la tribulación, pero espiritualmente se refiere a aquellos que pueden alabar al Señor. ¿Quiénes? Aquellos que han tenido una experiencia espiritual de salvación y de santidad, son los que pueden cantar ese cántico nuevo. Si tú eres de los que ha caminado un tiempo importante con el Señor, si eres de los que ya ve con las palabras del Señor su vida cotidiana, seguramente te habrás sorprendido cuando tu oración ya no es de solo pedir para tus necesidades, sino que esa oración se convierte en alabanza y tú le das gracias a Dios por cada día, por el alimento, por el techo, pero le das gracias a Dios por su presencia en tu vida y procedes a alabarlo por lo hermoso que es Él, por lo generoso que es contigo, por todas las obras que ha hecho durante todo ese tiempo de caminar juntos. Ese es el cántico nuevo del verdadero nacido de nuevo. El cántico solo puede ser entendido por el que ha sido transformado, por aquel que ha sido verdaderamente transformado. Esto es algo espiritual. Cuando uno empieza a caminar en el Señor, no entiende por qué el pastor cada rato, o el siervo de alabanza, o un líder dicen aleluya, amén, gloria a Dios. Uno no entiende, dice, bueno, es que los cristianos tienen otro idioma y tienen una cantidad de costumbres
un poco repetitivas. No, no es que sean repetitivas. Lo que pasa es que ese siervo que dice amén, aleluya, gloria a Dios, está reconociendo en un cántico en su corazón la belleza de su Dios. Todo el significado de alabar o de dar gracias o de hablar con el Señor se va convirtiendo en un cántico de alabanza. ¿Tú lo vives? Si no has empezado a vivirlo, nunca es tarde y puedes tomar la decisión hoy mismo, diciéndole, Señor, quizás no he invertido bien mi tiempo agradeciéndote por todo lo que haces en mi vida. Yo quiero, Señor, a partir de este momento, arrancar, que pueda llenar mi boca con alabanza, que mis ojos puedan ver tus obras grandiosas, que mi corazón sienta, Señor, el consuelo de tu presencia y de tu gloria en mi vida. Y entonces todo eso se exprese en una alabanza continua. Si eres de esos, estás entrando entonces en el grupo final de remanentes. Apocalipsis 14, 4 y 5. Vamos a ver algunas características de la santidad. Refiriéndose a esos comprometidos, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Primera característica, ya la explicamos. Segundo, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Tercera, estos son los que han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y cuarta, en el versículo 5, dice, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Vamos a analizar un poquito esta enseñanza que nos da Apocalipsis. Empezamos preguntándonos eso. ¿Qué nos iba a enseñar hoy el Señor? Bueno, no todas las características de la santidad están aquí, están algunas, 4. ¿Cuáles tienes tú? Pregúntate. Primera, no se han contaminado con mujeres. No quiere decir que las mujeres contaminen. Lo que quiere decir es que las relaciones físicas, ilegales, inmorales, producen una contaminación espiritual profunda. Quiere decir también, a nivel un poco más espiritual todavía, que cuando un ser humano se fija en algo que está fuera de la voluntad de Dios, está fornicando con eso, si es que llega a desearlo o a buscarlo por encima de la búsqueda de Dios. Por eso, Mateo 25:1 dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. La figura del hombre o mujer virgen quiere hacernos caer en cuenta que el ser que se mantiene en esa virginidad espiritual está únicamente dedicado a su Dios y a nada más, y que no se contamina con ninguna cosa que lo aparte de su Dios. Aquí nosotros como creyentes del siglo XXI tenemos que revisar muchísimas cosas que aparentemente pensamos que no son malas, pero que sin darnos cuenta nos están robando tiempo. Muchos de ellos son distractores, no necesariamente son pecados definitivamente. Pero si nos volvemos radicales y tomamos la palabra de Dios tal como está escrita, vamos a entender que tenemos un Dios celoso que nos anhela, que quiere que vivamos con Él y para Él. Que no está mal buscar una distracción momentánea, pero que lo que está mal es que cuando esa distracción ya se convierte en pasatiempo, en hábito, en hobby, es muy probable que esté robándonos tiempo para con Dios. Esté quitándonos del tiempo que podríamos pasar abriéndole nuestro corazón a Dios y creciendo con Él, o buscando en la palabra la verdad que
va a limpiar nuestra vida. Esos distractores, que en sí puede que no sean malos, terminan convirtiéndose en una especie de fuente de pecado que hace que se nos aparte la atención. Y el enfoque que el Señor tiene para estos tiempos finales es el de la sobriedad, el de no perder el tiempo en distracciones, sino enfocarnos en lo que es útil y vital. Primero Dios y después la familia, a continuación el trabajo, no al revés. Y que el Señor Dios ocupe nuestra vida como lo más importante de todo. Eso es lo que marca el corazón de un virgen o una virgen. Por eso dice aquí, tomaron sus lámparas, se llenaron del Espíritu Santo y salieron a recibir al novio. Es lo que estamos esperando nosotros. Debemos estar con las lámparas listas porque el novio ya viene. Y viene por vírgenes. No viene por seres humanos muy ocupados en muchas cosas. Afanados y turbados con muchas cosas. Segunda característica, decía, los que siguen al Cordero donde quiera que va. Mateo 8:19 dice, entonces se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y sabemos por la Escritura que la mayoría de los escribas, así como la gran mayoría de los fariseos, nunca siguieron al Señor. El Señor oía a muchos que le decían, tú eres el Maestro, pero también conocía los corazones y sabía que eran muchas las palabras vacías que se soltaban al aire. De nosotros tendremos en algún momento que examinar eso. ¿Será que hemos hecho algunas promesas, algunos votos, algunos compromisos con el Señor y no le hemos cumplido? ¿Te seguiré a donde quiera que vayas? ¿O solamente te seguiré algunas horas un domingo? Bien, tercera característica. Primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a entender esto mirando Santiago 1:18. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Aquí hay una palabra que hay que leer con mucha calma. Y aquellos que tienen sus ojos espirituales abiertos van a descubrir algo. Nos dice que nosotros nacemos por la palabra de verdad, ¿de acuerdo? Es la palabra la que produce en nosotros el deseo de buscar a Cristo y entregar nuestra vida a Él. Y esa palabra de verdad, al hacernos nacer, nos convierte en primicias, o sea, el primer fruto de sus criaturas. Muy bien, pero hasta ahí, ¿qué es lo que hemos descubierto? Que somos importantes para el Señor. Pero si somos las primeras criaturas, ¿cuáles serán las segundas? ¿Y cuáles las terceras y cuáles las cuartas? Si tú eres primicia, tú eres a su vez semilla. Te vas a convertir en algo que va a ser sembrado para que nazcan más criaturas, pero sigue siendo tú primicias. Entonces lo que nazca a continuación será fruto, pero no primicias. Mira que este es un llamado, es un honor y es también una deuda de gratitud con el Señor. Porque lo que hoy el Señor está llamando para sí son las primicias de sus criaturas. No sé qué esto implique para la eternidad. Nuestra labor ministerial para la eternidad va a ser trabajar para el Señor en su creación, donde quiera que vayamos. Pero su creación es eterna y es inmensa. Vamos a trabajar en todo el universo. Muy bien, hasta ahí llegamos. Primicias de sus criaturas. Lo que no diga la Biblia, no debemos nosotros especular sobre eso, pero sí
Si está en la Escritura, tenemos el derecho de pensar. Piensa en esto. Tú eres lo primero de entre la cosecha del Señor. ¿Qué será lo segundo? Bueno, Levítico 23:10 también nos aclara un poco más. Habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. Aquí ya nos adelanta una cosa. La primicia es algo muy escogido de entre todo el campo que se va a cosechar. Es lo primero que se cosecha. ¿Será que esto nos está hablando de arrebatamiento? Porque la cosecha final del Señor va a ser en su segunda venida. Pero después de eso habrá otra cosecha en el milenio. Y en la eternidad, probablemente porque en la eternidad también habrá naciones. Entonces, ¿cuántas cosechas faltan? Insisto, tú eres la primicia. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Aquí lo llama de otra manera. Hebreos 12:23 dice congregación de los primogénitos, también con la noción de primer lugar. El primogénito es el que nace primero, después vienen los demás, las demás generaciones, pero la que recibe nombre propio es la primera. Tú eres de la primera. ¿Cómo vas a responder a ese honor y a ese llamado de tu Señor, siendo tú primicia y primogénito? Lo más lógico es que sea con infinita gratitud. Y finalmente la cuarta característica de estos comprometidos y santos es que en su boca no fue hallado engaño. El Salmo 15, versículos 1 al 2 dice: Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Entre paréntesis, es como dijera, ¿quién andará en comunión contigo ahora y por la eternidad? Lo responde el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Hemos hablado varias veces de la importancia de la integridad y de la sinceridad en nuestra relación primordialmente con Dios y después con los demás y con nosotros mismos. Repito, integridad y sinceridad. Que tú seas uno solo por dentro y por fuera. Uno solo cuando dices una cosa, cuando la haces, cuando la piensas. Uno solo cuando la crees. Entonces, lo que tú crees, que es la palabra, se transforma en obras de fe, que son también fruto de la palabra. Entramos en el mensaje de los tres ángeles. Versículos 6 y 7 nos da el primer mensaje. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, obviamente el evangelio: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, entendamos esto entonces. Primero, nos dice que es un evangelio eterno. Sí, mis hermanos, el evangelio es eterno, a diferencia del antiguo pacto, que era provisional. Esto es un argumento de peso contra aquellos que, habiendo empezado en la gracia, van a terminar en la ley. Los judaizantes que quieren regresar a hacer las obras que hacía Israel. El evangelio del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es eterno.
Eso lo dice Romanos 16:25. En la Nueva Traducción Viviente, que está muy clara, dice: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia, el Evangelio. En este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. ¿Cuál es? Que los gentiles también heredarían el reino y la salvación. Y eso es lo que muestra que es eterno, porque el reino y la salvación es lo que va a marcar el milenio y el estado eterno. Por eso el Evangelio es eterno, repito, para que quede muy claro. Así que si alguno ha pensado por qué están proliferando tanto los grupos de judeomesiánicos, tenga claro que esos grupos están cayendo en un error doctrinal, le están dando más importancia al Antiguo Testamento que al Nuevo, cuando aquí la palabra en Apocalipsis es muy clara. Y esto que está proclamando el ángel es precisamente la proclamación universal del Evangelio que había sido profetizado en Mateo 24:14. Allá decía: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Este es un versículo que ha sido mal interpretado, porque se ha tomado como que la iglesia tenía que predicar el Evangelio a todas las naciones antes del arrebatamiento. Y lo que estaba diciendo Mateo 24:14 es que es antes del fin. El Evangelio será predicado y aclarado en Apocalipsis 14, versículo 6. Allá decía en el versículo 6, lo acabamos de leer, otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ven? El evangelio será compartido a todo el mundo durante la tribulación, no antes, durante la tribulación. Versículo 8, el segundo mensaje. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Otro mensaje muy importante, porque también parece ser visto desde el final de la tribulación, donde vamos y donde vamos a entrar la próxima vez, la semana entrante, vamos a descubrir que todavía Babilonia no ha caído. Entonces esta es una visión global de los 7 años de la tribulación, este capítulo 14. ¿Qué es Babilonia? Esto confunde a mucha gente. ¿Es una ciudad o es un sistema de gobierno? Son ambas cosas. Miren, es una ciudad porque Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y después en el versículo 9 dice, 17:9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el versículo 10 dice, y son 7 reyes. Y continúa. Entonces, si es una ciudad, hay una sola ciudad en el planeta Tierra que está asentada sobre 7 colinas, y es la ciudad de Roma en Italia. Es muy probable que Apocalipsis nos esté describiendo la caída de Roma como centro de algún sistema político, religioso. No sabemos qué pueda ocurrir en los próximos años, pero tenemos fuertes sospechas de que sea el sistema religioso. Sabemos que el falso profeta va a instituir una religión mundial, y ya hemos visto ciertos adelantos donde los musulmanes, los ortodoxos y los católicos están dando las primeras bases para esa religión universal. Y sabemos que Roma es la sede de una de estas 3 religiones, ustedes saben. Entonces probablemente Roma
como ciudad, va a recibir un castigo. Pero también es un sistema compuesto de, básicamente, para que nos entendamos, 4 cosas. Primero, corrupción, un sistema político y religioso, corrompido, soberbio, rebelde y confuso, caótico. Babilonia quiere decir confusión, caos. Es por eso que en los últimos tiempos hay tanta desinformación. A todos nosotros nos llega una noticia diciendo una cosa y pocos minutos o pocas horas después nos llega una noticia diciéndonos exactamente lo contrario. Eso es una política universal llevada a cabo de desinformación para que nadie tenga certeza de nada y todo el mundo sea fácilmente manipulable. Entonces dice Apocalipsis 17, 3 al 6, y ahora se va a referir al sistema. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Alguna vez hace poco, cuando estábamos en el estudio de lleno de Apocalipsis, hablamos de que esta mujer, vestida con esos colores, esa púrpura y esa escarlata, y con piedras preciosas, perlas y oro, se veía muy marcadamente dentro de una religión muy conocida. Además, continúa aclarando, en su mano tenía una copa llena de oro, un copón, un cáliz, llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. La religión universal va a estar caracterizada por esto. Yo por eso les dije, soberbia, rebelión y corrupción, aparte de caos. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 6 nos da otra pista más. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla quedé asombrada con gran asombro. Este sistema religioso y político ha matado mártires más que cualquier otro sistema. Por eso está esa mujer embriagada de sangre de santos y mártires de Jesús a lo largo de toda la historia, pero con un mayor énfasis en esos 7 años de tribulación. Por eso, un llamado más. Ser cristiano en esa época va a ser muy difícil, muy doloroso y muy costoso. El precio máximo que hay que pagar es con la vida. Bien, ¿y por qué cae Babilonia? Porque Mateo 23:12 dice claramente, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, pero en el tiempo del Señor. Y el Señor ha esperado pacientemente hasta que este sistema de maldad crezca hasta lo máximo. Terminamos con versículos 9 al 11. Entonces lo siguió otro ángel, el tercer mensaje, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. O sea, doble castigo. En la tribulación, la ira desatada de Dios sobre los que tengan la marca de la bestia. Y en la eternidad, el fuego y azufre preparado para Satanás. Versículo 11. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre.
Apocalipsis 19, 20 al 21 nos dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El primero es el anticristo, después el falso profeta y al final todos los creyentes que tienen la marca de la bestia. Dice versículo 21: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Terrible castigo para los que se dejen marcar. Entonces tenemos dos opciones finales: o no se dejan marcar y creen en Jesucristo, pero tienen que morir decapitados, en su mayoría, mártires, o escapan de la muerte que va a ocasionar el anticristo y sus huestes, pero entonces terminan muriendo al final de la tribulación en la gran batalla de Armagedón y yendo al infierno por toda la eternidad. Esas son las dos opciones básicas para los vivientes de la tribulación. Por tanto, todavía estamos en mora de comprometernos más con Dios y de llevar el mensaje de salvación a los que nos rodean. Amén y amén.